Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Soy Mauricio Weintraub, director de Sintonía, espacio que tiene que ver con los músicos, que tiene que ver con la enseñanza musical, que tiene que ver con la interpretación emocional, enfoque integral del intérprete de música. Y estamos empezando una nueva transmisión de este ciclo que empezó hace poquito. Si no me equivoco, es la cuarta transmisión, el cuarto encuentro que tenemos. Nos tocan. Más allá de la mera cuestión de tocar bien, tocar mal, tocar todas las notas, no tocar todas las notas, etcétera, etcétera. Y que a veces, cuestiones digo, a veces de las cuales no se habla demasiado. Me acompaña, como en cada transmisión, alguno de los integrantes de mi equipo de sintonía, que como siempre digo, está conformado por 6 profesionales de la música, todos formados en miedo escénico, todos formados en ayudar a los músicos a poder sentirse mejor en el escenario. En cada transmisión me acompaña uno o dos integrantes. Hoy me acompaña Sandra Antonucci, aunque todavía no la puedo unir, estoy tratando, pero parece que nuestro amigo de Instagram hoy está medio complicado. Y todavía no sé por qué no se puede unir. Vamos recorriendo distintos temas. Hemos hablado ya del miedo escénico un poco, hemos hablado ya también de para quién tocamos, de para qué tocamos, del proyecto musical, todos temas que por supuesto los planteamos en principio en encuentros separados, pero por supuesto que están profundamente interrelacionados. En el equipo de sintonía, como les digo, tenemos 6 docentes y trabajamos con músicos que tienen miedo escénico de manera grupal, de manera individual. Trabajamos con músicos que tienen quizás no miedo escénico, pero ansiedad escénica, que es casi lo mismo, aunque no es exactamente lo mismo. Trabajamos con músicos que quizás no tienen ni miedo escénico ni ansiedad escénica, pero la pasan mal en el escenario en otro sentido, o simplemente simplemente, la palabra simplemente no está bien utilizada ahí. Se aburren en el momento de tocar, se aburren en el momento de estudiar, sienten que tocan mucho tiempo y que esto no les redunda en un mayor placer. Trabajamos con músicos que quizás no tiemblan, no se equivocan, no fallan, pero no la pasan bien, no sienten que el escenario sea aquello por lo que empezaron a tocar, no sienten conexión. O sea, trabajamos con todos aquellos músicos que quieren sentirse un poquitito más cerca de su experiencia musical en el momento de tocar. Parece que hoy Sandra, no sé, no se está pudiendo conectar. Los docentes de sintonía son 3 argentinos y 3 de España, tiene mucho que ver con toda mi actividad en España, que desarrollo hace mucho tiempo. Los docentes de Argentina son María Viche Gambandé, Sandra Antonucci, que me acompaña hoy, o que me iba a acompañar, o que me va a acompañar, vamos a ver, y Carolina Dijament, y los docentes españoles son Elisa Timirao Ferreiro, Vicente Alcalde Roldán y Agustín Martínez Cedrón. Gente con la que trabajo hace mucho tiempo y con la que tengo por quien siento mucho cariño. Son compañeros de camino, ¿sí? En esto que venimos trabajando. Eh, Hago un poquito de historia antes de meterme ya en el tema en el que nos toca hoy, más allá de si Sandra se puede conectar o no. Hago un poquito de historia, digo, hace 20 años, cuando yo empecé a trabajar miedo escénico, no había nada. Era como un desierto, nadie se ocupaba de algunas cuestiones que nos pasaban a los músicos en lo cotidiano y que impedía que nosotros nos pudiéramos sentir mejor. Mucho después me di cuenta o conocí a alguien que trabajaba ya desde esas épocas, que es mi querido amigo Guillermo Dalia, él en España, yo en Argentina, pero nos conocimos mucho después, allá por el 2013. Y después hicimos muchas cosas juntos y todavía hacemos algunas. Pero digo, hace 20 años no había nada. Ahora hay un montón de gente de distintas inclinaciones, con distintas miradas, con distintas escuelas, con distintos acercamientos, pero un montón de gente que se acerca a trabajar temas que tienen que ver con el displacer que sienten los músicos en el momento de tocar. Y a mí me parece genial que haya muchas posibilidades para los músicos que tienen miedo, o que tienen ansiedad, o que se aburren en el momento de tocar. Me parece que, por suerte,
por suerte y porque trabajamos para ello, los que trabajamos para ello, vamos ganando terreno en la concientización de lo mal que la pasamos a veces los músicos y de cómo los conservatorios muchas veces no dan lugar a esto que muchas veces se genera y se cultiva en los mismos conservatorios. Afortunadamente, cada vez más los conservatorios van dando lugar, van dando materias que pueden ser optativas o materias de extensión universitaria o muchas veces materias obligatorias de los planes de estudio que tienen que ver con cómo sentirse mejor en el escenario. En mi caso, como muchas veces digo, yo trabajo en 2 máster, uno en Santiago de Compostela, otro en Madrid, en el Catalina Gurska, y en estos máster las materias que yo doy, que son interpretación emocional, son obligatorias, o sea, son parte de los máster. Entonces, digo, me parece absolutamente genial esto que está pasando, que por supuesto necesita tiempo, pero que cada vez pone más sobre la mesa toda esta cuestión de los temas que los músicos vivimos desde hace muchísimo tiempo y que cada vez se trabajan un poquito más. Voy a empezar con el tema que tenemos hoy, si finalmente puede unirse Sandra mejor, y si no, bueno, no pasará nada. Bueno, sí pasará porque me gusta más que esté Sandra para poder charlar con ella, pero si no voy a comentar un poco, vamos a hablar un poquito del tema de hoy, que es la relación entre la música y la carrera. O sea, la relación entre el hacer música o el hacer carrera. Ustedes me dirán, bueno, si ustedes son músicos, ¿no? Los que me están escuchando, ustedes me dirán, bueno, digo, no hay tal relación, es prácticamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, es interesante pensar un poquito, que en realidad cada vez que hablamos, cada vez que nos planteamos el hecho musical, bueno, estamos planteándonos una experiencia. O sea, cuando yo me planteo el hacer música, en realidad lo que me planteo es tratar de contactarme con la obra que voy a tocar. Como decimos siempre, ¿no? Para esto empecé a estudiar, algo me llamó del sonido, algo me contactó del sonido, y esto que me contactó fue una experiencia. Y fue una experiencia que tiene que ver justamente con la relación entre el sonido y yo. No había un otro, esto lo decimos de mil maneras, muchas veces y durante mucho tiempo. No había un otro en aquel primer encuentro con el sonido. Cuando mi alumna me cuenta, ¿no?, que el primer contacto con el sonido fue cuando tenía 5 años y vio en la televisión a Shakira y quedó como fascinada con Shakira, tanto es así que fue y agarró lo primero que encontró, ¿no?, que se parecía a un micrófono y se lo puso en la boca y empezó a cantar como si fuera Shakira. Digo, acá no hay un otro, acá está el sonido y está esta chiquita de 5 años que siente que eso que está escuchando le gusta, la toca, la impacta mucho más que otra cosa que está pasando que quizás la impacta a la amiguita o al amiguito. Este contacto con el sonido es la experiencia primera del hacer música. O sea, todos los que somos músicos, de una manera o de otra, todos los que somos músicos porque hemos vivido de alguna forma este contacto. Y en general este contacto se vive cuando uno es chico. Se vive siempre antes de los 15 años y en general cuando uno tiene 4, 5, 6, 8, 10, más o menos en esa franja. Ahí, como yo siempre digo, hay un contacto de 1 a 1 con el sonido. O sea, es un juego de a 2. El sonido y el músico. O ni siquiera, digo, el músico aunque no se dedique a eso. Puede ser un niño que ama la música. El sonido y el músico. Lo que suele empezar a pasar en los procesos de formación, que primero muchas veces pasa en la casa, pero se profundiza muchas veces en los procesos de formación, es un poco lo que venimos trabajando desde otro ángulo, y lo vamos a ver desde aquí. Es que con la aparición de un otro, muchas veces el maestro, o muchas veces el medio musical o el ambiente, llamémoslo como llamemos, con la aparición de un otro, muchas veces se le empieza a proponer o se le empieza a imponer a este chiquito que empezó a estudiar un instrumento porque quería esa conexión, se le empieza a imponer a este chiquito que toque para otro.
O sea, que toque para satisfacer a otro, que toque para que el maestro quede contento, que toque para que el público de la audición de alumnos quede contento, que toque para que en la mesa de examen le pongan una buena nota. O sea, se le empieza a imponer o a proponer este movimiento. Muchas veces esta propuesta es completamente inconsciente, subliminal, en general es así. Y cuando un maestro hace esta propuesta también lo hace desde el querer ayudar. O sea, no hay el maestro en general ningún tipo de mala intención. Él también ha sido enseñado así. Él también probablemente va al escenario a tocar para los demás, ¿no? Y entonces, bueno, enseña esto mismo. A medida que esto va pasando en el transcurso del desarrollo musical, del desarrollo de la formación, el alumno va cada vez, a medida que va avanzando en su proceso formativo, va cada vez más profundizando esta idea de tener que tocar para los demás. Y esto empieza, como cualquiera puede ver, a alejarlo paulatinamente de la primera motivación. O sea, a medida que estudia para convencer o para agradar a los demás, se va olvidando de estudiar para conectar. Porque, como cualquiera puede darse cuenta, no puedo hacer las dos cosas a la vez. Uno dirá, sí, puedo hacer las dos cosas a la vez. Ok, puedo hacer las dos cosas a la vez hasta que llega un momento en donde voy a tener que priorizar. Si el público quiere de mí algo y yo quiero otra cosa, no puedo tocar de dos maneras diferentes simultáneamente. Voy a tener que elegir. Y además, y esto es más profundo que lo que acabo de decir, no puedo estar pensando en dos objetivos a la vez. O pienso en agradar al otro, o pienso en conectar. Las dos cosas a la vez no las puedo pensar. E invito a todos los que me están escuchando, si son músicos, a observarse en el estudio cotidiano y en la observación preguntarse, cuando estudio, en quién estoy pensando, o sea, quién es el destinatario de mi estudio. Y muchas veces nos vamos a dar cuenta que el destinatario es alguien que no está ahí en esas sesiones. Quizás el profesor que me va a escuchar dentro de 3, 4 días, o es quizás la mesa de examen que tengo que dar, del examen que tengo que dar dentro de 2 meses, o es quizás el jurado del concurso dentro de 6 meses, o 3 meses, o una semana. O sea, aunque estoy solo en la sesión de estudio, muchas veces el destinatario de mi estudio es otro, que no soy yo. Y cuando estoy pensando en cómo me va a escuchar el otro, como cualquiera, sobre todo si es músico, puede darse cuenta, no estoy pensando en cómo conectar yo. Y acá es cuando yo diría, empiezo a tomar un camino que nunca me va a devolver al camino original. Es como cuando yo que en general me pierdo en todos lados, voy siempre con el Google Maps. Y muchas veces, a cualquiera le habrá pasado, cuando dejo de mirar el Google Maps un rato porque confío en mi propio instinto, agarré un camino que no era, y cuando vuelvo a mirar el Google Maps me doy cuenta que ya me pasé. Hace 20 minutos que no estoy en el camino que era, y el camino donde quería ir me quedó completamente alejado. Esto pasa muchas veces, por supuesto no todas las veces, por supuesto que no, pero esto pasa muchas veces en la formación musical. Que el músico empezó para conectar y empieza a hacer el camino de agradar a los demás, y este camino a lo largo de 5, 10, 15 años, cuando puede darse cuenta de lo que está haciendo, está completamente en otro juego, que no tiene absolutamente nada que ver con el juego original. Nada que ver con el juego original. Y acá aparecen los dos juegos a los cuales me quería referir hoy. Hago un paréntesis, me está mandando mensaje Sandra. Si querés mandarme las preguntas, Sandra, perdón por esta desprolijidad, si querés mandarme la pregunta ya que no te puedes conectar, y yo veo si las puedo leer mientras hablo, ¿sí? Y les damos un ratito. Si no, retomaremos el tema con las preguntas también la próxima vez, y no pasa nada, tampoco pasa nada. Y gracias, Sandra, por acompañarme, aunque no puedas estar. Digo, vuelvo, ¿no? Acá están los dos juegos que me interesaba pensar hoy. El primer juego, el juego, vamos a decir, original, el juego por el cual todos los que somos músicos empezamos a estudiar, que es el juego de la conexión. Este juego
tiene un nombre, y es el juego de tocar y estudiar para hacer música, porque la música es esta conexión, la música es una experiencia, la música es una experiencia. El segundo juego es el juego que tiene que ver con el tocar para el otro y entonces tiene que ver con hacer carrera. Y acá yo los invito a todos a darse cuenta que la carrera siempre tiene que ver con que otro me reconozca de alguna manera. ¿Qué quiero decir? Si yo quiero ganar un premio, necesito que otro me lo dé. Si yo quiero obtener una plaza en un concurso, necesito que otro me lo dé. Si yo quiero sacar un 10, necesito que otro me ponga el 10. O sea, a todos estos terrenos a los cuales llamamos hacer carrera, a todos estos terrenos, los identificamos con que otro nos reconozca de alguna manera y nos permita ir a la próxima instancia en mi carrera. Si apruebo el examen, paso al año siguiente. Si gano un premio, ahora soy más reconocido. Si entro en la orquesta, porque gané el concurso, ahora paso a tocar en la orquesta. Digo, todo esto que tiene que ver con que el otro me reconoce y me da algo por eso y me permite ir a la próxima instancia de la carrera, todo esto lo llamamos el juego de hacer carrera. O sea, es el juego de tocar para conseguir cierto reconocimiento que me permita ir a la próxima instancia en la carrera. Y acá están los dos juegos. El primer juego es estudiar y tocar para hacer música. El segundo juego es estudiar y tocar para hacer carrera. Y como veo que hay varios músicos acompañándome, o supongo algunos los conozco, otros no, pero supongo que la mayoría son músicos, los voy a invitar a pensar desde esta perspectiva, de estos dos juegos, para qué para qué suelen estudiar ustedes habitualmente. Y esto es un trabajo de indagación, porque no es tan fácil muchas veces darnos cuenta. Me doy cuenta para qué suelo estudiar cuando me observo en qué estoy pensando cuando estoy estudiando. ¿En qué estoy pensando cuando voy al concierto? ¿En qué estoy pensando cuando voy al concurso? ¿En qué pienso cuando me voy del concierto o cuando me voy del concurso? ¿Estoy pensando en lo que van a decir de mí? ¿Estoy pensando en lo que dijeron de mí? ¿Estoy pensando en lo que piensan de mí? ¿Estoy pensando en si me van a volver a llamar o no? ¿En qué estoy pensando? Y muchas veces nos damos cuenta que siempre la respuesta a esta pregunta es: estoy pensando en lo que el otro está pensando de mí. Y casi nunca estoy pensando en cuánto me conecté con la entrada al segundo tema de la sonata de Brahms que acabo de tocar. O sea, cuánto yo pienso en música y cuánto yo pienso en términos de carrera. Yo me acuerdo que uno de los grandes descubrimientos míos, ¿no? Conmigo, porque yo me encontraba siempre como aburrido en muchos ensayos, ¿no? Hace un montón de años esto. Y un gran descubrimiento fue que una de las cosas que me aburría era que los músicos hablábamos de músicos y no hablábamos de música. No, como que me daba cuenta que los músicos en general estábamos hablando de tal que entró a tal orquesta, tal que ganó el concurso, tal que hizo esto, tal que hizo lo otro, y casi nunca hablábamos de la obra que estábamos tocando. Y esto fue un gran descubrimiento para mí, porque después me di cuenta además que yo pensaba igual, o sea, yo no estaba alejado de eso, yo también siempre pensaba en los músicos o en cómo acceder a determinado lugar u otro lugar en la carrera, y casi nunca estaba pensando en la obra. Y cuando me di cuenta de esto, me puse a pensar que en realidad muchas obras que yo tocaba o dirigía, en realidad no entendía casi nada de lo que pasaba ahí dentro. O sea, en realidad, si me preguntaban por la obra, era muy poquito lo que podía decir. Porque siempre estaba pensando en cómo hacer para ganar la aceptación del otro, pero casi nunca estaba pensando en lo que realmente estaba haciendo. Y me acuerdo siempre de una clase con un maestro que realmente me abrió toda una puerta de la percepción, que es un maestro, bueno, hoy estoy en Madrid, ¿no?
un maestro de aquí de España, ¿no? De Cataluña, que es Jordi Mora, que me acuerdo que él tomó, digo, yo fui a estudiar hice un programa en Barcelona, pero después, pero mientras paralelamente hacía estudios particulares con él, y en la primera clase me dijo, bueno, vamos a trabajar una sinfonía de Mozart, y me dijo, analizarla y traerla para la semana que viene. Y yo fui a la semana siguiente con la Sinfonía de Mozart perfectamente analizada. Imagínense que yo ya había terminado el conservatorio, ¿no? Ya tenía mi título, todo. Entonces, primero me sorprendió porque yo en realidad no hacía un análisis muy exhaustivo de las obras, porque tampoco me lo pedía nadie, pero bueno, igual hice un análisis, ¿no? Y fui y me dijo, bueno, contame la obra, y yo hablé 10 minutos, bastante orgullosamente de lo que había dicho. Y cuando terminé y lo miré, él me miró y me dijo, ¿pero esto es solamente lo que puedes decir? Y empezó ahí una clase que fue para mí muy transformadora porque toda la clase redundó entre la diferencia entre los acordes mayores y menores. Toda la clase de una hora redundó en eso. O sea, yo de la Sinfonía de Mozart pude hablar 10 minutos y Jordi Mora pudo hablar una hora de la relación entre los acordes mayores y menores. Y yo me di cuenta todo lo que no sabía de las obras que dirigía o que tocaba. Y entonces, a partir de ahí y de otras experiencias, empecé a tratar de entender lo que estaba haciendo y a tratar de, parece absurdo lo que voy a decir, pero funciona así, a tratar de interesarme por lo que estaba haciendo. O sea, si tengo que dirigir una sinfonía de Mozart, interesarme por la sinfonía de Mozart. Y entonces empecé a descubrir un mundo que estaba frente a mí, pero que yo no lo veía, porque estaba siempre pensando si entraba a determinada orquesta, si me iban a pagar determinado dinero porque iba a dirigir o no a dirigir, lo que el otro, mi compañero, había hecho o no había hecho, la nota que me iba a poner, o sea, por pensar en la carrera me perdía de la música. Y esto es algo que es triste, pero es más frecuente de lo que uno imagina. Vemos un montón de músicos de mucho nivel muchas veces, de mucho nivel, vemos un montón de músicos que están siempre pensando en cómo lo van a ver el medio, cómo ganar determinado lugar o determinado puesto, y pocas veces piensan en la partitura, en la obra. Y cuando digo pensar en la obra, digo pensar en dos niveles. Por un lado, pensar en qué es esa obra que tengo frente a mí, ¿no? ¿Qué tesoro oculto hay en la Quinta Sinfonía de Beethoven? O tesoros, ¿no? ¿Qué abismo? Abismo en el sentido de qué espacio inabarcable, ¿no? Hay para conocer. Y también, ¿qué me despierta a mí la Quinta Sinfonía de Beethoven? Es decir, ¿dónde me toca a mí la Quinta Sinfonía de Beethoven? Porque también acá hay dos niveles. A veces encontramos músicos, o somos nosotros músicos, que, ok, pueden hablar de la obra un buen rato, pero casi no pueden hablar porque no se lo preguntan, no nos lo preguntamos, de lo que la obra implica para mí, de qué voy a contar yo con la obra que voy a tocar. Me acuerdo siempre, nos están mandando mensajes, yo se los agradezco un montón, pero no los voy a leer, pero sigan mandándonos porque los vamos a retomar en el próximo encuentro, que es dentro de 15 días. Sigan mandándonos, hoy no lo voy a leer, pero después nosotros los copiamos y los respondemos. Me acuerdo siempre de hace ya varios años, en la Orquesta Sinfónica de Valencia, aquí en España, que me acuerdo de la situación, quizás lo he contado, discúlpenme si ya lo escucharon, que di una clase para la orquesta y pasó un instrumentista, creo que era un clarinetista, realmente no me acuerdo bien ahora, o un violista, no me acuerdo bien, que tocó, y mientras él tocaba yo pensaba, ¿qué le voy a decir a este hombre? Porque este hombre toca genial, es genial como toca. Entonces cuando terminó, después de decirle que toca genial, le dije, ¿qué cosa querés expresar con la obra? ¿Qué cosa tuya, qué emoción querés expresar? Y fue como bastante conmovedor porque él se quedó callado, pensó un rato y después me dijo, nunca me lo había preguntado. Y es una persona completamente profesional, que realmente toca genial, que ocupa un lugar de reconocimiento y que nunca se había preguntado, y lo tomo de ejemplo a él, de 1000 ejemplos que veo y que yo también he sido, nunca se había preguntado qué emociones él encontraba en esa obra y por lo tanto qué emociones él iba a expresar a partir de tocar esa obra. Y ahí es
cuando los músicos empezamos a alejarnos de nuestra esencia, porque ese chiquito, esa chiquita que contactó con el sonido, contacta a nivel emocional, no contacta a ningún otro nivel. Por supuesto no lo piensa, pero el contacto es emocional, es como el amor. El amor primero me sucede, después trato de entender algo. La música primero me sucede, después veo qué hago con eso. Y cuando nosotros nos pasamos como músicos un montón de años solo pensando en qué orquesta voy a entrar, quizás entramos a la orquesta, pero nos alejamos de nuestra esencia musical. Entonces, estos son los dos juegos, el juego del hacer música, mejor dicho, el juego del estudiar y tocar para hacer música, es decir, para contactar, o el juego de el estudiar y tocar para hacer carrera, es decir, para que otro me reconozca y yo ascender en la carrera. Ustedes me dirán, como me dicen muchos alumnos del máster, ¿no? Bueno, pero hay que comer. Sí, sí, claro que hay que comer. Y hay que comer, y en lo posible hay que comer ganando el dinero de la comida como músicos. Ahora, cuando yo pienso en cómo tocar para que el jurado me dé un puesto, ¿eso me asegura ganar el concurso? Porque si eso me asegurara ganar el concurso, yo sería el primero en decir, bueno, total, es media hora de tu vida, tratá de tocar de la manera en que sabés que te van a dar el puesto y te dan el puesto y listo. Pero en realidad eso no me asegura absolutamente nada y en realidad pasa lo contrario. Me pone todo el tiempo en la posición de tratar de agradar al otro, me pone todo el tiempo en la posición del no contacto musical y por supuesto empiezo a tener miedo escénico, porque el miedo escénico es miedo de no agradar al otro. Entonces, el tocar para hacer carrera nunca me permite hacer música. Ahora, el tocar para hacer música seguramente me va a permitir hacer carrera de alguna manera. ¿Por qué? Porque si yo conecto, de alguna manera brillaré, seré luminoso, con mi color. Y seguro que a alguien le va a ir gustando. Y ese alguien se lo va a contar al otro, y ese al otro. Y seguro que alguna orquesta me va a contratar, o conformaré algún grupo de cámara, o entraré en una orquesta de cámara, o tendré mi propia escuela de música, o armaré mi propia orquesta, o lo que sea, pero algo sucederá. ¿Por qué? Porque la carrera debería ser el fruto de mi búsqueda musical. La carrera debería ser la consecuencia de mi búsqueda musical, no la causa. La carrera debería ser la consecuencia de mi movimiento, no la causa. La causa debería ser buscar la conexión. Y voy a cerrar con una situación que me pasa siempre. Siempre, siempre, siempre. Bueno, si no quieren siempre, en el 90% de los casos, cuando tengo la suerte, yo tengo la suerte, como les digo, de dar clase en máster, tengo la suerte de dar clase a gente muy joven y que está muy preparada a nivel técnico. Y que también están muchas veces muy sumergidos en estas creencias de tener que ganar el concurso porque es lo único que importa. Y cada vez que yo trabajo con un músico y trabajo yo diría la reconexión con la experiencia musical, cada vez que trabajo con un músico, pasa siempre lo mismo. El músico pasa a tocar. Le digo que toque lo que quiera, un fragmento. Él toca un fragmento. Cuando empezamos a trabajar la reconexión musical, cuando empezamos a preguntarnos, bueno, ¿qué querés decir? ¿Qué te pasa con esta obra? ¿Qué emociones encontrás en la obra? ¿Cómo encontrás estas emociones en vos? Fíjate si la podés transmitir de alguna manera en sonido. O sea, cuando empezamos a trabajar que él pueda focalizar su atención en su vivencia y no en lo que los demás piensan de él, y él vuelve a tocar 1, 2 y 3 veces, en 15 minutos, si comparamos la primera vez que tocó con la última, en esos 15 minutos, en 15 minutos el músico, primero que la pasa mucho mejor, y segundo que toca mucho mejor a nivel técnico. Increíblemente su técnica es mejor, parece ser mejor 15 minutos después de lo que tocó 15 minutos antes. Uno dice, ¿pero por qué? ¿Se le enseñó algo técnicamente? No, 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 no. Se le liberó la técnica de la exigencia de tener que ser aquello que lo emociona. Porque cuando nosotros nos exigimos a nosotros mismos a tener que tocar perfecto y le pedimos a la técnica que nos conmueva, y la técnica se rompe. La técnica no puede ser lo que nos conmueva. Ahora, en cuanto la organizamos
en función de un discurso, en función de conmovernos nosotros con el Bach que vamos a tocar, la técnica es casi, yo diría, bello lo que pasa. Encuentra un sentido de ser, encuentra su sentido de ser, porque la técnica es una herramienta para expresar algo. Solo lo encuentra cuando yo me dedico a hacer música. Entonces, sí, para ir cerrando esta charla, que no fue una charla, fue un monólogo, les pido disculpas, ¿sí? Porque es más interesante siempre una charla, pero para ir cerrando esta charlita que es más un monólogo, los invito primero a ver desde qué lugar tocan, qué juegos juegan, a qué juegos juegan los que son músicos y nos están acompañando. ¿Juegan al juego de estudiar y tocar para hacer carrera, es decir, para que a otro le guste y me dé un premio? ¿O juegan al juego de estudiar y tocar para conectar con Bach? Si conecto con Bach, de alguna manera haré carrera. Si no conecto, y si solo quiero hacer carrera, quizás haga carrera, pero nunca conectaré con Bach. Los voy a dejar por hoy, agradeciéndole mucho a todos los que nos acompañan. Les cuento que en Sintonía tenemos clases de miedo escénico obviamente para músicos de todos los niveles, porque el miedo escénico afecta a todos los niveles por igual. Las clases pueden ser grupales, pueden ser individuales, son todos profesores músicos, o sea, son músicos, no son psicólogos, son músicos que se han preparado y se han formado hace años, que se están formando y que se siguen formando y que se han formado para poder ayudar a músicos que temen. Las clases son online, o sea, y también pueden ser presencial, pero son online, o sea, son para personas de cualquier lugar del mundo. Pueden mandarnos un mail al mail que está debajo del título, sintonia.email@gmail.com, pidiéndonos información y demás. Las puertas van a estar siempre abiertas. Y también tenemos la formación en interpretación emocional, que se cursa por Zoom 2 sábados por mes, con clases de 3 horas cada uno de los sábados. También para personas de cualquier lugar del mundo. Y también tenemos una formación presencial en Coruña, en realidad en Betanzos, que está cerquita, para músicos que viven por la zona y que quieran hacer una formación, pero presencial, con una clase por mes y que también pueden inscribirse. Les agradezco un montón y les agradezco mucho los mensajes, los vamos a retomar y dentro de 15 días seguramente los vamos a ir respondiendo. Nos vemos en 15 días a la misma hora que hoy. Abrazos muchos y que la pasen muy bien.